Muchas gracias por venir y por guardar silencio las que están conversando ahí. Ya está, hace una hora que no. Bueno, hoy tenemos el gran gusto y para mí es un honor de traer aquí a la doctora Leila Devia, que la conozco de hace tiempo. Para mí. Pero yo hablo fuerte, a la doctora Leila Devia, quien conozco hace bastante tiempo y trabajamos en temas conjuntamente y con gran satisfacción, digamos. Generalmente nos iba bien, ¿no es cierto? Lo que no es sencillo en las negociaciones internacionales. Ella es especialista en el régimen jurídico de los recursos naturales y así actúa en la Universidad Nacional, en la Universidad de Buenos Aires. Es doctorada en la Universidad de El Salvador, tiene el postdoctorado en la UBA, es docente de grado y de posgrado acá en la Facultad de Derecho. Además está enseñando en la Universidad de Belgrano, en la UADE, en la Universidad de El Salvador, en la Universidad de San Martín, en el ITBA, el Instituto de Tecnología de Buenos Aires, y en UCEMA, que es la universidad. Es profesora titular en la Universidad de Belgrano, visitante en Toulouse y en la Universidad de París. Tiene estudios de posgrado en Japón y Holanda. Pero una de las cosas que más le gusta me parece que es ser directora del Centro Regional de Capacitación y Transferencia de Tecnología dependiente del Convenio de Basilea, ¿no es cierto? Claro, porque eso es un asunto en el que anduvimos parejos en algún tiempo, colaborando en algún tiempo, y ella se quedó con el centro. Acá es propiedad de ella y le divierte mucho, pero es realmente una fuente para obtener información sobre los datos de las materias que trata el Convenio de Basilea, pero además, sobre todo, para que la gente aprenda cómo debe actuar con los residuos, ¿no es cierto? Es coordinadora de regulaciones ambientales en el INTI, y ese también es una función bien importante a la cual yo he recurrido muchas veces, porque la industria nacional realmente no siempre tiene presentes las consideraciones ambientales. Por el contrario, por otras causas, yo soy testigo del daño que se produce en la cuenca Matanza-Riachuelo. Tiene numerosas publicaciones, algunas sobre cambio climático, tiene también sobre la relación que el cambio climático ejerce sobre nuestro comercio internacional y la gestión de los bosques, es decir, las trabas que se nos plantean por manejo a veces no muy racional de los bosques y algunas actividades de gestión. También se ocupó de escribir sobre las papeleras, donde anduve metido yo también, y tiene es coordinadora de un libro sobre Mercosur y el medio ambiente, y eso es un tema en el Mercosur que es bastante sensible. Es decir, yo creo que estamos mal en el Mercosur en materia de ambiente, tenemos un socio que hace lo que se le da la gana, en fin, es complicado. Es una abogada especialista en el régimen jurídico de los recursos naturales, y yo podría seguir, el currículum de ella son 20 y tantas páginas de títulos nomás, pero entonces cuando uno empieza a leer las obras que están citadas en los títulos, es un trabajo espantoso de intensidad, de modo que no los voy a alcanzar con eso. Pero ha enseñado responsabilidad social en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y este es un tema realmente importante, y lo mismo ha trabajado sobre legislación relativa a la evaluación del impacto ambiental en la Universidad Nacional del Noroeste, ha dado clases sobre esto. En fin, es una persona que ha hecho una gran colaboración para que la gente vaya informándose de lo que es la relación entre el derecho y el medio ambiente, y tiene mucho que ofrecernos todavía. El tema de su presentación de hoy no podría ser más atractivo. El tema son los acuerdos ambientales y su incorporación al derecho positivo argentino. Los acuerdos internacionales tienen, desde la adopción de la reforma constitucional en 1994, un peso muy significativo en la legislación nacional.
La simple aprobación de un acuerdo, que a veces uno los ve pasar por el Congreso sin que tuvieran el estudio, el análisis completo, o que los legisladores comprendan qué es lo que están haciendo. Bueno, esto después tiene un valor para la legislación, para la ley nacional, que es superior en algunos casos a la ley nacional. Entonces los tratados internacionales tienen una jerarquía en el orden de los preceptos legales superior en algunos casos a la legislación nacional. Y lo que nos pasa es que tanto con la legislación nacional como mucho más con la provincial y la municipal y los reglamentos, frecuentemente se saltean los principios que la nación se ha comprometido a mantener al ratificar un tratado internacional. De modo que yo creo que el tema que nos va a exponer ahora nos va a ilustrar mucho a todos y es sin lugar a dudas un tema de una singular importancia. Doctora. Bueno, ante todo, buenas tardes a todas y todos. Bueno, muchas gracias, embajador, por la presentación. Gracias a todas las amigas y amigos que veo aquí. Y bueno, gracias a la Academia por haberme también invitado a participar. La idea un poco es ir por un recorrido bastante rápido de las cuestiones internacionales, ¿no? Para terminar y culminar en los acuerdos ambientales internacionales y en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Ahí vemos, estábamos charlando antes de entrar con Luis Trama, que ha estado en Estocolmo, y después el embajador también ha estado en estas reuniones, y hay un paso, como yo explicito un poco, que tiene que ver con, o que comienza con la conferencia de Estocolmo del 72, que sigue con la conferencia de Río del 92, que continúa con la conferencia de Johannesburgo del 2002, y que podríamos decir que culmina en estos momentos con la conferencia de Río +20, ¿no? Del año 2012, porque de ahí van a surgir una serie de cuestiones como los objetivos del desarrollo sostenible, el acuerdo de París en el 2015, el acuerdo que no es multilateral medioambiental, sino que es regional medioambiental de Escazú. Pero, ¿qué es lo que ha pasado todos estos años? Y este año son los 50 años, han sido los 50 años de Estocolmo, y en esa celebración también han surgido declaraciones, y se ha visto algo que creo que todavía se vislumbraba, pero no se veía tan acabadamente en el año 72, que tiene que ver con la transversalidad y la importancia de los acuerdos internacionales ambientales en el sentido de tratarse en el conjunto, no separados, no hablar solo de cambio climático, no solo hablar de biodiversidad o de residuos a través del Convenio de Basilea, sino que es una agenda muy atractiva y una agenda que es transversal y que impacta un convenio en otro convenio. Entonces, en el 72, bueno, se crea el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y hoy en día ya tenemos, además del PNUMA, la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y hay siempre una mirada de qué es lo que ha pasado después de estas declaraciones. Estas declaraciones, y acá también es una opinión personal, pero es una opinión creo que de muchos, ¿no? Cuando se dice, bueno, todos estos procesos y todas estas declaraciones y estos acuerdos, ¿para qué sirven? Y sirven de mucho. Son procesos en los cuales se incorporan en la agenda ciertos temas, que después le corresponde al ordenamiento positivo de cada país poder hacer efectivo, ¿no? Y eso creo que es el desafío más grande que tenemos a través de la legislación, a través del Poder Ejecutivo y a través también de las sentencias judiciales, esperando no llegar al momento de las sentencias judiciales del conflicto y de la tensión, pero bueno, son temas realmente muy complicados. Luego, en el año 92, también con la Cumbre de Río, estoy hablando de los spots de las cosas como muy importantes, muy calientes, además de los principios y la Declaración de Principios y la Agenda 21 y los convenios, tenemos el concepto de desarrollo sustentable, que fue acuñado en el año 1987 por la ministra Brundtland y que fue llevado
a la Declaración de Río y que nuestro derecho positivo incorpora en la Ley General del Ambiente 25675. Todos acá conocen muy bien este concepto que tiene que ver con satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, pero que consta de 3 pilares fundamentales, no solamente el ambiental, sino el social y también el económico. ¿Y cómo logramos ese equilibrio? Hoy, antes de venir acá, tuve una jornada bastante ardua de 9 a 16, tomando trabajos de maestría del programa de actualización de derechos de los hidrocarburos, energía y sostenibilidad, y todas las presentaciones en el fondo, no en el fondo, en todo, tenían que ver con el corazón de la sostenibilidad. Cómo somos productivos y cómo lo logramos de una manera sostenible. Luego viene la cumbre de Johannesburgo, ahí se empieza a esbozar una relación más intensa entre la participación público-privada, cosa que también muchas veces es denostada y que es necesaria. Es necesaria esta participación no solamente del Estado en las políticas públicas, sino también de los privados que acompañen en las regulaciones y en el cumplimiento efectivo de las mismas. Y por último, no quiere decir que no vaya a haber más cumbres, y hay muchísimas cumbres y declaraciones entre medio de estas que son los hitos del derecho ambiental internacional. La cumbre de Río +20 hace una revalorización de lo que pasó en Río 92, que fue realmente el quiebre más importante, y también a través del principio de responsabilidad común pero diferenciada mostró la marcada diferencia entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Y a través de este principio que se va ayornando y va mutando, vamos a verlo después en el Acuerdo de París, que deviene de la Convención Marco de Cambio Climático y del Protocolo de Kioto. Pero ¿por qué decimos? Sí, ahí vamos después a discutirlo. ¿Y por qué decía que es importante? Porque en algún momento en la declaración de Río +20, en el futuro que queremos, hay un concepto que es una herramienta, que es la economía verde, de la cual hoy todos hablamos, la economía circular, que se quería un poco, podríamos decir, controlar el concepto de desarrollo sustentable, no coadyuvar al desarrollo sustentable. Entonces, el texto que quedó en el futuro que queremos fue que la economía verde es un instrumento del desarrollo sustentable y de la eliminación de la pobreza. Y antes de Río +20, también otro de los temas de agenda eran los objetivos del desarrollo del milenio. Estos objetivos no pudieron ser cumplidos y hoy tenemos los objetivos del desarrollo sostenible. Ahí hice un pequeño también aparte a qué es lo que pasó durante la pandemia, porque veníamos con Río +20 muy agitados, muy bueno, se puede cumplir el Acuerdo de París, los objetivos del desarrollo sostenible, Laudato Si, la encíclica papal, y el COVID-19, que yo diría no es solamente el COVID-19, sino cualquier pandemia y que vamos a tener que afrontar futuras pandemias, tiene que ver con el derecho humano a la salud y otros derechos económicos, sociales y culturales, en los que también está incluido el derecho al medio ambiente, donde se ve esta tensión. Muchas veces hablábamos de una agenda internacional ambiental en contraposición también a la agenda económica internacional. Y ahora, ya hace tiempo, hay que agregar la agenda de los derechos humanos. Y al finalizar voy a hacer una pregunta que cada uno tendrá su respuesta con respecto a la incorporación al derecho positivo de los tratados de derechos humanos con los tratados o los acuerdos ambientales. Y ahí en esta tensión vemos los estados de excepción en el cual se coartan libertades fundamentales en miras o en vistas a un bien mayor, al bien público. Y también algo que ha surgido con mucha más importancia, que son los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las comunidades? Decía que
venía de tomar o de escuchar estos trabajos, y había trabajos muy interesantes con la explotación de los hidrocarburos y qué pasa con las comunidades, cuál es la realidad de las comunidades en Neuquén, cuál es la realidad de las comunidades en Santa Cruz, qué es lo que está pasando, qué derechos se están violando, qué integración hay en las constituciones con las comunidades. Y, como siempre, la cooperación internacional y las buenas prácticas que vendrían a ser el paradigma de solucionar estos temas. Ahí tenemos los famosos Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son 17, y en los cuales vemos una variada gama de temas, no solamente los ambientales, sino también los sociales y también los económicos. Ahí están más desarrollados. Y ahí, sacado de una publicación de CEPAL, están los avances de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el fin de la pobreza, la erradicación de la pobreza, la gestión sustentable de los océanos, la energía asequible, la posibilidad de que todos y todas accedamos a todos los derechos y podamos a través de esos derechos tener una sociedad también más justa y más participativa. Y bueno, durante estos 2 años regionalmente ha habido retrocesos en cuanto al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Por eso, junto con los objetivos, está lo que nosotros denominamos la Agenda 2030, que es una agenda de acción, y por eso también últimamente se está hablando del 2050 más que del 2030, porque se están corriendo no solamente por la pandemia. Yo creo que los Objetivos del Desarrollo Sostenible son objetivos muy exigentes, por supuesto que son puestos para poder lograr y seguir reconvirtiéndose, pero que son demasiado exigentes para el tiempo en el que se estableció su cumplimiento. Entonces, no solamente hay un retroceso en su cumplimiento por la pandemia, sino que también por la exigencia de estos objetivos. Y ahí entra lo que yo denomino el core de la cuestión ambiental. Yo creo que hay otros convenios internacionales ambientales muy importantes, pero bueno, la agenda climática es la que permea en todos los demás temas ambientales. Y es a partir de esa agenda climática, bueno, el embajador negoció el protocolo de Kioto, es que después del 2015, a través de los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se observó que la situación era realmente bastante desastrosa, bastante terrible, y habría que avanzar. Después esto, por supuesto, va a ser motivo de discusión con otro acuerdo, y ahí se logra el Acuerdo de París. Pero era tal la importancia de esta agenda que ustedes recordarán que en el 2015 la cumbre se iba a hacer en París, se hizo finalmente en París, y parecía, se temía que no se hiciera por los atentados que en octubre habían tenido lugar en Francia. Y a pesar de ello, se hizo, por supuesto, la reunión para lograr el Acuerdo de París, que ha ratificado la Argentina y que se encuentra en vigor. Entonces tenemos Agenda Climática con Acuerdo de París, Agenda 2030, yo ya creo que va a ir al 2050, los ODS, Laudato Si, ¿por qué? Porque el Papa realmente habla, cada uno hace su interpretación de lo que quiso decir el Papa en la encíclica de Laudato Si, pero yo la resumiría como cuidar nuestra casa y cambiar o tratar de cambiar las modalidades de desarrollo y consumo. O sea, el modelo de desarrollo socioproductivo actual, no solamente de la Argentina, necesita un cambio, porque si no, no vamos a cumplir ni con los ODS ni con los acuerdos internacionales ambientales. Y por último, que lo agregamos hace poquito tiempo, el Acuerdo de Escazú, que no es un acuerdo multilateral medioambiental. Los acuerdos multilaterales medioambientales son acuerdos de más de 2 partes, que en general engloban acuerdos marco con protocolos, que contienen obligaciones comerciales específicas, y este es el primer acuerdo ambiental regional. De ahí la importancia que tiene es sobre la participación, el acceso a la información y el acceso a la justicia. Y hoy también lo hablábamos
durante la charla de las tesis presentadas, de los trabajos presentados, porque el problema está cómo se va a hacer efectivo el proceso, la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales, quiénes tienen que participar. Si nosotros hacemos un mapeo de actores, no son los mismos actores que 20, 30 años atrás. Hay una cantidad de actores que son importantísimos a la hora de tomar una decisión y que los decisores finalmente tomen la decisión correcta y en consenso. ¿Cuál es ese consenso? ¿Cómo tiene que ser esa participación? Por ahora, en general, la participación no es vinculante. Vamos a llegar a que, y yo creo que sí, y hoy lo discutíamos, va a llegar el momento en que en el proceso de toma de decisiones la participación sea vinculante. No solamente invitar a participar y se terminó. Vamos a tener que, y se va a ir hacia la vinculación de lo que la sociedad y lo que el conjunto quiere para sus políticas, para su modelo de desarrollo productivo, ¿no? Va a tardar, van a haber muchos conflictos y muchas tensiones, pero creo que se va hacia eso en el futuro. Ahí tenemos un breve recorrido, son muchas más, ahora vamos a ver todas las leyes que han ratificado estos convenios. Ahí hay un breve resumen de lo que es cada convenio, su objetivo, y esto también después seguramente el embajador va a comentar algo, pero cuando uno va a una reunión internacional, a las primeras que uno va para la negociación de un instrumento jurídico vinculante, y sobre todo en este tema, ¿qué piensa? Que lo ambiental es el corazón de la negociación. Y se empieza con los mecanismos de cumplimiento, con el comité de cumplimiento, con el financiamiento, y entonces hay como una pequeña desilusión, pero después uno también se va dando cuenta que es de suma importancia el financiamiento para los acuerdos, que es de suma importancia el comité de cumplimiento, las ratificaciones. O sea, hay un sinnúmero de cuestiones que no hacen a lo mejor a lo propiamente ambiental, pero que son importantes a la hora de definir el acuerdo. El Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático tiene como objetivo estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Primeramente se dio el protocolo de Kioto, en el cual el principio de responsabilidad común pero diferenciada era tomado de una manera diferente a la que hoy en día ya hemos transitado. O sea, no podemos solamente pensar que los países desarrollados tienen responsabilidad, sino que los países en vías de desarrollo también la tienen en menor grado, diferente, pero que deben tomar compromisos frente a esta crisis planetaria. Ahí están no los voy a leer, pero están los gases de efecto invernadero. Pasamos rápidamente al Acuerdo de París, que lo más importante fue luchar contra el cambio climático, y esta diferencia, ¿no? Este ayornamiento del principio de responsabilidad común pero diferenciada, que siempre en las negociaciones los países desarrollados, no solamente en la negociación de cambio climático, insisten en que se encuentren en las consideraciones, en los preámbulos de los acuerdos. ¿Por qué? Porque da un reaseguro o significa un reaseguro para los desarrollados poder trabajar bajo la órbita o bajo el marco del principio de responsabilidad común pero diferenciada. Y la cuestión práctica es que los países ahora deben presentar sí o sí, no se los está obligando con un porcentaje o con una meta, pero deben presentar lo que se llama la contribución nacional determinada, que surge a nivel nacional de las reuniones, llámese Gabinete de Cambio Climático o Comisión Nacional de Cambio Climático, en cada país donde todos los ministerios, todas las secretarías se reúnen para poder establecer dónde se puede reducir emisión de gas de efecto invernadero y formar parte de la contribución nacional. Recientemente, creo que fue ayer o hoy, salió el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, que fue remitido desde el Gabinete Nacional de Cambio Climático a las distintas reparticiones para que se hagan las observaciones.
Luego pasamos rápidamente al Convenio de Diversidad Biológica, otro acuerdo multilateral medioambiental. El acuerdo anterior y este acuerdo surgen de Río 92, esa gran cumbre, y ahí tienen específicamente los puntos del convenio, los objetivos. Vuelvo a repetir, esto es para que veamos, porque tendría que ser horas y horas hablando de un solo convenio y del protocolo y las distintas negociaciones. Después vamos a hacer una referencia a las decisiones, que tiene como objetivo el uso sustentable de la biodiversidad, la utilización de los recursos genéticos derivados y el uso sostenible. Ahí en el árbol del convenio de biodiversidad vemos los distintos protocolos. El protocolo de biotecnología todavía no ha sido ratificado por la Argentina. El protocolo de biotecnología tiene que ver con los movimientos transfronterizos de organismos genéticamente modificados. Ahí Argentina siempre ha mantenido una posición bastante fuerte en lo que es la ratificación por también las incidencias y las consecuencias que tiene en todo lo que es nuestro producto y nuestras exportaciones. Sí ha ratificado el protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y la participación y distribución equitativa de sus beneficios. No ha ratificado tampoco, pero no lo han ratificado muchos países, el protocolo de Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación. Otro gran tema que a nivel internacional tiene los mismos problemas que a nivel nacional. Cuando en Argentina discutimos el daño ambiental, cómo tiene que ser, el concepto, la indemnización, la compensación, el resarcimiento, la misma discusión, y por eso no hay ratificaciones tampoco del protocolo de responsabilidad y compensación del Convenio de Basilea, también se dan a nivel internacional. Tiene que ser la responsabilidad objetiva limitada, tiene que limitarse tarifariamente, tiene que limitarse temporalmente, y ahí es cuando la discusión que se da en nuestros países también se da a nivel internacional, porque se estarían controlando los movimientos transfronterizos, en este caso de organismos genéticamente modificados. En el caso de Basilea se estarían controlando los movimientos transfronterizos de desechos y otros desechos. Y además, volviendo un poco al cambio climático, va a tener lugar en noviembre la Conferencia de las Partes, la número 27, y esto tiene que ver con que los convenios son vivos, ¿no? Uno cuando comienza y enseña en las clases de grado los convenios internacionales y el derecho internacional, en este caso ambiental, siempre está esto, bueno, ya se ratificó, ya está, no pasa nada más, y no, sigue habiendo reuniones, que no solamente las COP, las conferencias de las partes, donde se sigue desarrollando lo que yo diría la letra chica de estos convenios, y donde ahí hay que estar muy atentos porque justamente es donde están las reglas. Y ahí vamos a entrar un poco con el ordenamiento positivo y entró Corina, me va a decir si sí o no, porque yo tengo una diferencia con respecto a las ratificaciones en materia de enmiendas y en materia de ajustes en los convenios internacionales. Y así como hay un gran avance, también lo hay en materia de diversidad biológica. Se está hablando en este nuevo marco estratégico de la teoría del cambio, de la visión para el 2050, de las metas de acción para el 2030. Y algo que sí es un denominador común y se ve en los distintos acuerdos multilaterales es esta idea de transversalidad con los demás acuerdos. Ya no está, por supuesto las COP son separadas de cada acuerdo internacional, no en el caso de los químicos, que ahora también lo voy a comentar un poco, pero este macheo de que si yo prohíbo algo en un acuerdo multilateral medioambiental, puedo estar afectando otro acuerdo o puedo estar beneficiando a otro acuerdo. Y ahí vienen los que más me gustan a mí, la sinergia entre los convenios químicos. Ahí está la Agenda Química Internacional, el Convenio de Basilea sobre movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el Convenio de Rotterdam sobre plaguicidas y productos objeto del comercio internacional y, por último, el último en entrar, la Convención de Minamata sobre mercurio. Y ahí vuelvo a comentar también este tema de que uno
siempre está pensando o cree, y también cuando enseña, que el objetivo es proteger el ambiente y la salud humana, como está en el primer artículo o en el articulado de estos convenios. Y en el convenio de Minamata, en una de las reuniones regionales, antes de hacer la primera conferencia de las partes, esa regional, la de América Latina y el Caribe, se llevó a cabo en Argentina, en Buenos Aires. ¿Y cuál fue la discusión más importante durante esos días? La discusión más importante fue dónde se iba a establecer la Secretaría del Convenio. ¿Por qué? Porque ustedes ven que Basilea, Estocolmo y Róterdam funcionan como un clúster, por esto del proceso sinérgico y colaborativo. Pero Minamata tenía primero el ofrecimiento durante el gobierno de Obama de la Secretaría estar en Estados Unidos, el ofrecimiento también de poder estar en Bonn. Todas estas secretarías están en Ginebra. ¿Y qué pasa? En Minamata había tres opciones. La opción era, Estados Unidos, que ya se había desechado porque cuando fue la primera regional estaba el gobierno de Trump y esto lo había ofrecido el gobierno de Obama. Estaba también la idea de Bonn y estaba la idea de Ginebra, pero como secretaría separada o como secretaría que también siguiera la misma suerte que Estocolmo y que Róterdam. La verdad, al final surgió la posición de que la Secretaría estuviera en Ginebra, pero por supuesto separada de las otras secretarías. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Esto por supuesto es opinión personal. En la práctica, Minamata se ha visto subsumida en cuanto a las cuestiones prácticas por las tres secretarías anteriores. ¿Por qué? Porque es una sola secretaría que tiene la práctica de todo lo que es la burocracia internacional. Entonces, si uno piensa, por el proceso sinérgico, es mejor que estén todas juntas y que tengan un solo secretario y que haya varias derivaciones, y a veces pareciera que sí, pero a veces da la sensación como que un convenio se come al otro. Y termina, ¿y por qué? Por el tema del financiamiento. El financiamiento es escaso y hay que repartirlo, según la ventanilla del Global Environmental Facility del GEF, hay que repartirlo en distintos temas ambientales. Y como hemos visto en este corto tiempo, pasamos del cambio climático a la biodiversidad, a la agenda química y faltan un montón de convenios más. Así que eso es bastante complicado a la hora de decidir. La última, hay otras cuestiones porque estuvo la reunión de gestión de los océanos ahora en junio, julio, pero la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, que es la 514, también trae a referencia la negociación de un nuevo instrumento jurídico vinculante que tiene que ver con la contaminación marina por plásticos. La última semana de noviembre va a tener lugar la primera reunión de la CIN, de la reunión del Comité Intergubernamental de Negociación, o sea, antes de que un convenio se firme y se ratifique, hay todo un proceso de negociación cuyo negociador es lo que se llama el Comité Intergubernamental de Negociación, y a partir de 4 o 5 años sale el instrumento jurídico vinculante, que es firmado a través de las cancillerías de los distintos países de la comunidad internacional y luego es ratificado a través de los parlamentos o congresos por los países. Así que vamos a ver la última semana, que empieza de noviembre en Uruguay, la primera reunión. Habíamos hablado, no se puede dejar de mencionar al Acuerdo de Escazú, a pesar de ser un acuerdo no multilateral medioambiental, sino multilateral regional, considerado el primer AMUMA regional. Ahí están también los objetivos, brevemente, los pilares. Y hay un tema también sumamente importante, que es el de los defensores de derechos humanos, los defensores ambientales. Y después vamos a culminar con esta relación, la cual los invito a pensar. Y habíamos hablado también de lo que pasó en Estocolmo 50, con esta idea de acuerdos globales para un planeta saludable con un manejo mucho más holístico, no separado. Y ahí tienen la ratificación de acuerdos ambientales multilaterales por parte de la región.
vamos a ver que no solamente están los acuerdos, sino también las enmiendas y los distintos ajustes y protocolos, y hay otros acuerdos a los cuales hoy no hice referencia, como CITES, tráfico de especies amenazadas, como también el convenio de Bonn sobre especies migratorias, el convenio sobre patrimonio cultural. O sea, hay unos 1.300 acuerdos multilaterales medioambientales que no solamente tratan de todos estos temas que son, cambio climático, biodiversidad, químicos y participación. Ahí también, brevemente, porque hay más acuerdos, encontramos diferenciado por recurso, ¿no? Esto tendríamos que ayornarlo hoy un poco más y a lo mejor hacer una cuestión mucho más transversal, pero en general para el grado es mucho más asequible verlo de esta manera, que son las ratificaciones de todos los convenios internacionales ambientales en materia de agua, de aire, de suelo, de fauna y de flora. Y ahí están también las enmiendas. Sigue esto, biodiversidad, información. Y por último, ¿cómo se incorpora al ordenamiento positivo estos temas? Y bien lo dijo el embajador, antes de la reforma constitucional existe la teoría monista y la teoría dualista de cómo se incorporan los tratados internacionales, no solamente los ambientales. Por supuesto, la Convención de Viena sobre Tratados es la que rige de manera general a todos estos acuerdos, no solamente a los ambientales, pero es con la reforma constitucional del año 1994, que en esa época ya no se dice más, se decía, no es solamente una reforma que incorpora un tercer senador, sino que es una reforma que incorporó la cláusula ambiental en el artículo 41 y hace otras cláusulas, ¿no? Derecho del consumidor y otros temas, pero nosotros estamos con el tema ambiental, y también incorpora este debate que había sobre si la incorporación era directa, si además a partir de la ley se entendía que se incorporaba y cómo era esa jerarquía. Para los que no son abogados y abogadas, está la pirámide de Kelsen. Entonces las leyes, la Constitución es la madre de todas las leyes, tiene jerarquía superior sobre resoluciones, decretos reglamentarios, decisiones administrativas, y esto a su vez en nuestro país se replica a nivel provincial y a nivel municipal, y estaba ese debate de cuál era la operatividad y cuándo era jerárquicamente superior un tratado o no. Y en este caso, la reforma del 94 viene a zanjar de alguna manera este debate, en el cual, en el 75, inciso 22, incorpora a los tratados internacionales en general como Constitución, tratados internacionales de derechos humanos, y ahí, por supuesto, se hace una denominación de los tratados y los que se incorporen luego también sobre derechos humanos, y luego los demás tratados. Entonces, se habla también, hoy no está Daniel Sapsay, lamentablemente, pero se habla del bloque de constitucionalidad, ¿no? de esta jerarquía, de esta igualdad entre la Constitución, que la Corte ya ha dicho, no es que está violando las garantías fundamentales que establece la Constitución Nacional, sino que está en un pie de igualdad. Pero, ¿qué pasa con el tema ambiental? No estaría dentro de estos tratados de derechos humanos. Pero antes de las muchas gracias, este año en la resolución 76.300 de la Asamblea de Naciones Unidas se reconoce algo que se venía trabajando hace tiempo y que se ve en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Justicia, que se vienen, como decía anteriormente, trabajando hace tiempo, que es la idea del derecho ambiental como un derecho humano. Esto ya no hay manera de sostener lo contrario por todo lo que se ha ido elaborando y esta resolución. Entonces, la pregunta sería, además de esta incorporación al ordenamiento positivo, sería si el derecho ambiental es un derecho humano, como se ha estado trabajando dentro de los derechos económicos, sociales y culturales,
dentro de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta última resolución de Naciones Unidas, si no tendría, y yo tiro el tema y hay que trabajarlo, si no estaría dentro de los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía superior a las leyes y estarían incorporados en el artículo 75, inciso 22. Entonces creo que hay mucho por trabajar en ese sentido en el derecho ambiental. Y otra cuestión que sí quiero también, que es una discusión más fina, ¿no? Está muy claro que el convenio internacional, sea ambiental o no sea ambiental, necesita la ratificación del Congreso, pero las enmiendas y todas las decisiones y ajustes que se hacen a través de las diferentes conferencias de las partes necesitan la ratificación del Congreso. ¿Por qué a veces necesitan la ratificación del Congreso y otras veces no? Y sale una resolución administrativa por la cual está aprobado dicha decisión del Convenio Internacional Ambiental. Entonces, me parece que ahí también hay bastante para discutir, porque en esas decisiones, por ejemplo, la enmienda de plásticos de la Convención de Basilea en el año 2019, hay un cambio sustancial en lo que es el espíritu del convenio. En algunos sí y en otros no. Entonces, ¿cuándo es necesaria esa ratificación y cuándo no sería necesaria? Por supuesto, esto siempre es consultado a la Consejería Legal de nuestra Cancillería y hay, por supuesto, una opinión de la Consejería y después están las opiniones doctrinarias, ¿no? Pero me parece que es un tema para analizar. ¿Por qué? Porque los países, no solamente la Argentina, cuando incorporan obligaciones internacionales, muchas veces, y esto estaba en el cuadro que les mostraba de las ratificaciones tempranas de todos los países de América Latina y el Caribe, no incorporan la idea de cumplimiento efectivo de esa legislación y de esas disposiciones. Surgen un sinnúmero de obligaciones, muchas veces las cuales no estamos en momentos de cumplir por situaciones económicas, por situaciones tecnológicas, por situaciones que tienen que ver con la cooperación. Entonces, me parece que dentro de lo que es el ordenamiento positivo argentino hay varios temas en discusión, pero dos principales es la incorporación del derecho ambiental como un derecho humano y también las ratificaciones de las distintas decisiones. Y algo todavía mucho más finito, que es la implementación de los proyectos internacionales, en este caso ambientales. Muchas veces la legislación internacional no se condice con las leyes de procedimiento administrativo a fin de implementar un proyecto determinado. Entonces, cuando muchas veces se dice subejecutan proyectos, no gastan el dinero que ha venido de afuera por financiamiento, hay un momentum en el cual las leyes de procedimiento administrativo, y no solamente pasa en la Argentina, argentinas, y el ordenamiento internacional y el compromiso, que ahí no es un convenio internacional, sino es un contrato por un proyecto internacional de financiamiento, tienen diferentes tiempos, tienen un diferente timing. Y en ese diferente timing, que por supuesto nadie dice que no deba pasar por los controles administrativos correspondientes, pero trae una serie de problemas que terminan en incumplimiento de los convenios internacionales ambientales. Entonces, vamos desde lo grande, desde lo marco, desde el Convenio Internacional Ambiental, en el cual el tema del financiamiento es sumamente importante, pero cuando llegamos a la letra chica y a la ejecución e implementación de los proyectos y de ese financiamiento, que es un financiamiento en el cual no hay una devolución, hay problemas a la hora de ejecutar. Y esto tiene que ver con las leyes de procedimiento administrativo. Bueno, eso es lo que yo pienso. Así que, dejando ya un poco el tema, me gustaría también, por supuesto, las reflexiones del embajador, pero que nos vayamos pensando si el derecho ambiental, por supuesto, es un derecho humano, pero cómo se va a incorporar en el artículo 75
inciso 22, y seguramente pronto, a lo mejor ya, y todavía no tuvimos tiempo de verlo, hay algún fallo judicial que nos ilustre sobre este tema. Así que ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Con la presentación de su ponencia, usted queda incorporada a la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Le voy a dar... Una excelente exposición que me daba todo el tiempo ganas de contestar. Me imaginé. Hay una cosa que hay que tener presente, es el contexto internacional en que se dan estos acuerdos y estas situaciones. Nosotros, uno puede pensar en el 52, plena Guerra Fría. Perdón, el 72, plena Guerra Fría. Si pasa al 92 en Río de Janeiro, estábamos celebrando la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. Y las democracias en Latinoamérica, la constitucionalización. Entonces hablábamos del dividendo de la paz. Y esto se mantuvo, yo diría que hasta el 2008. Y ahí aparecieron estos dos convenios, apareció también el de Kioto. Y en el 2008, ¿qué pasa? Ahí empieza con una crisis financiera en Estados Unidos y después termina en una difusión de un problema global, y de ahí en adelante todo empieza a decaer. Y entonces el protocolo de Kioto se cumple a los tropiezos, pero se cumple, pero no hay posibilidad de repetirlo. Y lo vamos a reemplazar por un acuerdo que no significa ningún compromiso nuevo con respecto a lo que era la Convención del 92. Entonces, por eso, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ratifica el Acuerdo de París sin ir al Senado, porque ya tenía el mismo compromiso todo. De modo que hay un cambio notable en la situación internacional, y ese cambio, desgraciadamente, se mantiene o se agrava. Entonces yo voy a esperar un mes y pico antes de la reunión de la próxima COP para hacer una presentación sobre el tema del clima, ¿no? Bueno, no voy a seguir comentando, todo lo podría comentar, pero me parece que no es mejor. En el 92, en Río de Janeiro, yo estaba sentado, estábamos todos, estaba el presidente Menem, estaban todos. Y entonces se aprueba la Declaración de Río, y todo el mundo contento. Y varios países presentan observaciones que no se leen, que aparecen por escrito, entre ellos Estados Unidos. Las mayores observaciones, las más profundas, son de los Estados Unidos. Y, por ejemplo, esto de la responsabilidad común pero diferenciada está objetada en la Declaración de los Estados Unidos, que sin embargo firma el Acuerdo de Clima, que tiene el mismo principio. Esta es una gran confusión. Estaba Bush ahí en esa reunión. En fin, esto es bastante... No voy a seguir con esto porque si no vamos a escuchar a los que están acá y que todos tienen algo que decir, pero el clima internacional es fundamental para definir lo que va pasando. Entonces esto es lo que hay que tener en cuenta. Estamos en un mal momento, hay que hacer lo mejor que se pueda. Yo creo que una posibilidad que hay que explorar es la utilización de los gobiernos subnacionales, que tienen un ámbito de acción donde pueden hacer algunas cosas e influenciar fuertemente a los gobiernos nacionales. Hoy los gobiernos nacionales, México está produciendo todo el petróleo que puede, Brasil está podando todo lo que puede, China y la India están contaminando por razones que uno puede entender, porque es decir, la emisión per cápita de la India es bajísima, la de China ha subido. Pero entonces, ¿cómo vamos a comparar con la de Estados Unidos, que es mucho más alta? En fin, es bien complejo y hay un problema internacional serio. Bueno, ahora me callo yo. ¿Y quién quiere objetar lo que ha dicho la doctora? Si no objetó usted, embajador, ya no tiene nadie que objete. A ver.
Bueno, en primer lugar, felicitar a la doctora Leila Devia por su brillante exposición. Nos ha paseado por todo el derecho internacional público ambiental, que es la fuente de nuestro derecho interno. Yo me acuerdo porque yo también estuve en Río del 92, en el foro, en el oficial como observador y en el Hotel Gloria, donde estaba el foro de las ONG, donde estuvo Michel Priel, M. Machado, Rebinder, bueno, los grandes del derecho internacional. Ahora, con respecto al monismo y dualismo, creo que esto lo sacó la Corte en el caso Edmejian contra Sofovich, ¿no es cierto?, sobre el derecho de réplica. Dijo, el Pacto de San José de Costa Rica es operativo, no se necesita una ley que lo reglamente. La reforma del 94, bueno, fundada en esto, nos lleva a la interpretación de que acuerdos como Escazú tienen una estructura infraconstitucional. Si bien hubo amagues legislativos de convalidarlo por la cláusula del 75, inciso 22, sin fines, y darle jerarquía, porque es un tratado de derechos humanos, en última instancia. Ahora, esto enriquece al derecho ambiental porque está por arriba de la ley de presupuesto mínimo. Entonces, el principio de no regresión, que es lo más importante en el ámbito internacional, muy pocos tratados lo incorporan. Este principio es derecho positivo y se conjuga con el principio de progresividad. Y el artículo 8 es importante también porque va a hacer una reparación integral, preventiva y una reparación del daño consumado con carácter futuro, ¿no? O sea, estamos en el derecho administrativo sancionador, en la prevención del daño y en última instancia en la reparación civil o en la reparación final penal, que sería la última ratio, pero con el anclaje que está dando el artículo 8 de Escazú. Yo creo que esto es importante porque el derecho internacional siempre es fuente del derecho positivo nuestro. Pensar globalmente, actuar localmente, como lo dijeron en Río 92. Felicito a la doctora Leiva por su brillante exposición y al embajador por su reflexión. Muy bien, muchas gracias. A ver. Bueno, felicitarla a Leila, por supuesto, y aprovechar también para felicitar a Silvia Nona, que no pude venir el día de su incorporación a la academia, y me parece muy importante que la academia incorpore mujeres, y sobre todo en este caso de nuestra Universidad de Buenos Aires, donde hay tantas docentes de esta materia, ¿no? Y un solo comentario a la presentación de Leila, porque el otro día también lo mencionaste en la presentación de nuestro libro, el reconocimiento por parte de Naciones Unidas del derecho al ambiente como un derecho humano. Es un avance a nivel global, pero lo que hay que recordar es que para nuestra región el derecho al ambiente ya era un derecho humano desde el Protocolo de San Salvador, ¿no? Entonces, bueno, ahora las Naciones Unidas se ponen a tono con lo que nuestra región ya había dicho, y de hecho mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana ya daba cuenta del Protocolo de San Salvador, que para nosotros es vinculante. Así que está bueno que se ayornen las Naciones Unidas y bueno, algo parecido también un poco. No, porque va a permitir la transversalización con los otros órganos de tratado y sobre todo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ahí seguramente estará también como DESCA y no solo como DESC, ¿no? Pero decir que la región fue pionera en reconocer el derecho humano al ambiente sano. Dicen que está en el Protocolo de San Salvador, pero que no está en la Convención.
es una disquisición, es regional. Quiero hacer un aporte sobre lo que vos dijiste también. Porque no nos olvidemos, hablando de las mujeres que tenemos el ecofeminismo en materia ambiental, principio 21 de Río, si mal no recuerdo. Pero la opinión consultiva 23, 2017, sobre medio ambiente y derechos humanos, ratifica el ecofeminismo, pero al mismo tiempo dice, cambia la visión del ecocentrismo de Río a una visión biocéntrica. Esto es muy importante desde el punto de vista del Poder Judicial, porque, por ejemplo, dentro del derecho animal, por ejemplo, que forma parte para mí del derecho ambiental, yo tuve el caso de Sandra, o también el Jardín de las Aves, es decir, varios temas de derecho animal donde busqué el enfoque ecocéntrico, un cambio de visión. Ya no es la cuestión de la contaminación ambiental por el tema de la salud humana, sino la protección integral de la naturaleza, porque la naturaleza es sujeto de derecho. Y eso lo dije en Sandra, que gracias a Dios, gracias al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que integro, ahora está disfrutando en un santuario de orangutanes en Miami, donde tiene que estar Sandra, porque Sandra tuvo daño psíquico, porque es un sujeto de derecho no humano. Pero bueno, esto también surge, como vos bien dijiste, Leila, de la opinión consultiva de Colombia, que en realidad fue para Colombia y Nicaragua por el canal interoceánico, pero después la Corte dijo no, aplico el artículo 26 no de un protocolo local, sino del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Y fue muy fuerte y le dio un contenido al derecho al ambiente como derecho humano y con un enfoque ecocéntrico. Nada más. Yo voy a hacer un comentario, porque yo tuve una gran decepción con la resolución 376/300, porque decir que el derecho al ambiente sin definir de qué estábamos hablando es casi no decir nada. Porque ¿cuáles son las características? Pleiteando acá. Por ejemplo, yo defiendo a la población de la cuenca Matanza-Riachuelo. La población de la cuenca Matanza-Riachuelo respira aire contaminado por la industria permanentemente. Eso genera enfermedades notables, clarísimas, y es reconocido el carácter cancerígeno de las emisiones que producen. Ahora, ¿dónde está el derecho al ambiente ahí? Después de mucho pelear con el juez federal Rodríguez de Morón, conseguimos que declarara que era un derecho humano tener acceso a respirar un aire no contaminado por el hombre libremente, digamos, no tener que pagar. Uno puede pagar para tomar agua digamos, limpia, potable, pero no hay forma de pagar para respirar aire puro. Entonces, estos son los derechos humanos vinculados con el ambiente que hay que defender. Ahora, ¿de qué nos sirve la resolución 300 para esto? No sirve para nada, es una resolución insignificante, con una gran discusión, todo el mundo la votó. No, todo el mundo no, hubo 6 o 7, 8, creo, 8 abstenciones, pero simplemente porque cualquiera la interpreta como quiere. Entonces, esto digamos, yo estoy a favor, pero lo que quiero es que vayamos codificando el tema, porque si no, es un verso para que todo el mundo lo proclame, pero no lo practique nadie. En fin, no. Bueno, claro, pero fue un fracaso ¿por qué? Porque no hay jueces que conozcan el ambiente, no hay capacidad en la justicia federal para determinar cuáles son las condiciones ambientales. En este momento estamos discutiendo quién va a evaluar el programa sanitario de Acumar, y el juez dice que lo contrate a Acumar a alguien para que lo evalúe cuando
el contratado por Acumar siempre le dice a Acumar que tiene razón. Es decir, lo que no hay es el aporte de la ciencia, lo dije la vez pasada, no hay el aporte que la ciencia debe hacer a la justicia para que los jueces puedan saber de qué hablan. Y la verdad es que hay muy pocos jueces que tienen conocimiento, formación, aproximación a los temas ambientales, y en el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo no hay. Y la Corte hizo un gran poema, pero no hay forma de que se implemente. Es decir, el fallo de la Corte no se ejecuta. En otra causa anterior, que yo patrociné, ASUPA contra Repsol y YPF, un amparo se ordenalizó en la Corte, y eso es para decir que no salga nunca. Entonces, el tema de la contaminación que hizo las petroleras en el río Colorado nunca se va a resolver, porque evidentemente fue un parámetro totalmente distinto al que tuvo en el caso Mendoza, en donde legitimó. Pero bueno, son criterios de jurisprudencia que lamentablemente no significan. Pero sí, le digo, como algo positivo, como un antecedente de Escazú. Yo era profesor titular de la materia en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Tenía sede en Esquel y en Comodoro. En Esquel yo tuve de adjunta una cacique tehuelche, para que vea que me enseñó la cultura de los pueblos originarios. Pero hizo el amparo que dio lugar al plebiscito de Esquel, el no a la mina. Y ahí es el primer antecedente argentino anterior a la vigencia de Escazú que fue positivo. Y por otro lado, en la acción en San Rafael, donde estaba la reapertura de la mina de uranio, hicimos el amparo y fundamos una ONG que se llama Multisectorial del Sur por un desarrollo sustentable, y trabamos la reapertura de la mina, porque acá no era un tema de contaminación de personas, era un tema de interés económico, sustentabilidad económica. Era que la mina iba a tirar de residuos tóxicos, no uranio, sino residuos tóxicos al arroyo del Tigre. El arroyo del Tigre contamina el río Diamante, y las vides, la economía orgánica, por ejemplo, la Fundación Valentín Bianchi, las bodegas Bianchi, regaban del río Diamante. Y entonces, ¿qué era? 600 millones de dólares por año de exportación contra 10 millones, en una ecuación económica que no servía. Y esto prosperó. O sea, que en el ámbito jurisdiccional hay cosas positivas y hay cosas negativas. No es que no hay que ser, yo soy positivo, no hay que ser negativo en todo. A veces las cosas salen mal y a veces salen bien. No me quiero tentar, pero con respecto a la minería, lo que pasa es que hay que tener minería ordenada. Es decir, no podemos ir contra la minería en total, sino que hay que tener minería ordenada. Y hay buenos documentos escritos sobre cómo hay que hacer la minería, y en lugar de hacerla por lixiviación, hacerlo por centrifugación, la separación de los minerales. En el caso de la CONEA tenía pasivos impresionantes, porque había abandonado minas de uranio en toda la zona de San Rafael, Malargüe y Alvear, y quería la reapertura sin sanear los pasivos. Entonces eso no puede ser. Y ocultaban, porque en esa época el informe de evaluación, no querían, y ordenaron a la autoridad de aplicación que no nos dieran el informe de evaluación de impacto. Mire, era el atraso de nuestra legislación en esa época. Pero todavía, averigüe cómo están los combustibles irradiados que se han usado en embalse. Bueno, yo estuve con Raúl Montenegro en ese tema también. Y los pasivos, el tema que la energía nuclear eléctrica no de ninguna manera internaliza el costo de la disposición final. Entonces, lo que produce no es realmente el costo. Si yo le tengo que agregar, ¿qué hacemos con los residuos radioactivos? Nos pueden seguir en los piletones. Bueno, pero eso no fuimos a otra cosa. Perdón.
Bueno, buenas tardes, soy geóloga y próximamente, con un perfil bastante diferente, voy a incorporarme a la academia. Yo celebro que me hayan invitado a participar porque, al igual que usted, embajador, yo pienso que las cosas hay que conceptualizarlas claramente y cuantificarlas, porque si no, se vacía de contenido. Muchos de los casos a los que hicieron referencia ustedes tienen una manera de ser evaluados. He participado como perito en varios de los hechos que ustedes han mencionado y los geólogos, geofísicos, químicos podemos cuantificar. Entonces, tenemos que interactuar entre nosotros comparando datos y viendo realmente en qué marco jurídico se pueden evaluar las cosas con datos, realmente datos. Y los peritos en general, yo soy académica, pero he trabajado como perito también, solemos darles a los abogados los datos concretos, los datos reales y cuál es la interpretación de cómo está funcionando el ambiente. Está en manos de los abogados y la interacción entre ellos, el usar o no usar nuestros datos, porque me ha pasado. Estos datos los dejamos. Entonces, también acá hay que hablar en algún momento de la honestidad intelectual que tienen los participantes en estos juicios, ¿sí? Y eso es un tema no menor en la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. También hay temas de honestidad intelectual en peritos, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, felicitaciones otra vez, me alegro. He conseguido que nos peleemos, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra incorporación. Van a recibir las invitaciones en unos 15 días y esperemos tener una actividad renovadora antes del fin del año para empezar el año próximo con bastante fuerza. Muchas gracias.